Muy buenas, en este video tutorial vamos a hablar sobre los micrófonos. Vamos a comentar básicamente los tres tipos de micrófonos, características técnicas más importantes y cómo interpretar los gráficos del diagrama polar. Pues bien, para empezar es importante comprender que un micrófono es un transductor capaz de transformar la presión acústica en energía eléctrica. Y empezamos, los micrófonos dinámicos tienen un diafragma rígido, suspendido frente a un potente imán con una hendidura acoplada a una bobina móvil. Por ello, estos micrófonos también se les llama bobina móvil. Cuando las ondas sonoras excitan el diafragma, se mueve la bobina generando una señal eléctrica. El micrófono dinámico es poco sensible, apto para captar frecuencias medias y bajas sobre todo, por lo que es muy útil para microfonear una batería, un amplificador de guitarra e incluso voces. Por otro lado, el micrófono de condensador recoge el sonido gracias a dos placas, una fija y otra móvil. Cuando la placa móvil se mueve, varía la capacidad de cargar entre esta y la placa fija, lo que hace que varíe la tensión eléctrica que da lugar a la señal del micrófono. Estas placas necesitan energía externa para poder funcionar. La energía proviene de una pila o alimentación Phantom. Estos micrófonos son más sensibles que los micrófonos dinámicos y son considerados los micrófonos estándar de máxima calidad, además de ser, por norma general, los mejores micrófonos para grabación de voces. Seguimos con el micrófono de cinta. Por último, los micrófonos de cinta cuya membrana consiste en una larga cinta de metal conductor plegado en zigzag, tensa por dos abrazaderas. Los polos de un potente imán permanecen e inducen el magnetismo de la cinta cuando la presión sonora incide en la membrana o cinta metálica. Las fluctuaciones de campo magnético generado por el movimiento de la membrana producen una tensión de salida idéntico a la onda sonora indicente. Los micrófonos de cinta son muy utilizados en el estudio de grabación por su gran calidad, aunque presenta un inconveniente de que el micrófono y la cinta sobre todo son muy frágiles, por lo que no se emplean para fuertes sonidos como bombo de batería o grabaciones de exteriores. Ahora pasamos a hablar de las características técnicas principales de un micrófono. Empezamos por la sensibilidad. Sensibilidad es más que el voltaje de salida que proporciona en función a la presión que recibe de su membrana, a lo que es mismo, relación presión-voltaje. La impedancia de salida de un micrófono es la resistencia que ofrece el micro frente al dispositivo al que va a conectarse, que como fuente de voltaje debe cumplir la impedancia de salida del micrófono, debe ser menor que la impedancia de entrada del equipo que se conecte. Patrón polar es una de las características más importantes de los micrófonos. Se representa en una gráfica que describe las angulaciones con respecto a la membrana, a las cuales recoge el mejor o peor de un determinado sonido. A 0 grados se refiere en la perpendicular y a 180 se refiere a la direccionalidad que coincide con la perpendicular trasera de la membrana. Micrófono cardoide, el cual recibe la mejor captación frente a la membrana a 0 grados y a esta va atenuando conforme nos alejamos de esa normal. Bidireccional, en cambio, capta el sonido con mayor intensidad tanto a 0 como a 180, de ahí su nombre. Supercardoide, es más direccional que el cardoide, puesto que la atenuación al alejarse de lo normal es mayor que los micrófonos cardoides, aunque los supercardoides también reciben algo de señal proveniente de los 180. Unidireccional, que recibe señales con la misma intensidad independientemente del ángulo desde donde se capture el sonido. Y para terminar, vamos a hablar de la característica más importante de los micrófonos junto al patrón polar, que es la respuesta en frecuencia. Esta característica también se representa de forma gráfica y describe la fidelidad con la que un micrófono traduce el dominio eléctrico en sonidos que le llegan. Para ello, el eje vertical se representa en dBSPL y el eje horizontal en gama de frecuencia audible. Espero que os haya gustado y vamos al siguiente tutorial.